Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo 15 del libro de Números. Por supuesto, deseo extenderte la invitación a formar parte de esta familia de esperanza suscribiéndote ahora mismo a este canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los capítulos y videos que estaré subiendo a diario. Compártelo con otras personas para que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Para ponernos en contexto, los primeros 14 capítulos del libro de Números muestran cómo Dios organizó a un pueblo que tomaría posesión de la tierra de Canaán. Una tierra que de por sí era fructífera en gran manera, pero que estaba habitada por personas que habían despreciado abiertamente las exhortaciones del Señor. Israel se constituiría en una nación que sería una luz, un testimonio y una bendición para todas las naciones que estaban a su alrededor. Esto en cumplimiento de las promesas hechas a Abraham de que a través de la simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Esa simiente es Cristo. E Israel tenía el santuario que mostraba el plan de salvación de Dios a través de Cristo, porque cada cordero y cada sacrificio que se hacía en el santuario mostraba la manera como Dios pagaría el precio del pecado de toda la humanidad. Por eso Juan en su evangelio escribiría las siguientes palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo también es nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. En el santuario terrenal habían 10 mandamientos en tablas de piedra escritos con el dedo de Dios. Esos mandamientos son la norma de vida de todos los seres humanos y son el fundamento del gobierno universal de Dios. Esos 10 mandamientos fueron dados en el monte Sinaí en tablas de piedra. Como hemos estudiado en el libro de Éxodo, hay una posibilidad muy grande de que esos mandamientos hayan sido tallados en piedra de zafiro, porque Moisés vio un enlosado de zafiro en el trono de Dios. Y si el gobierno del Señor está representado en esos 10 mandamientos, entonces no nos cabe duda de que esas primeras tablas fueron hechas en piedras de zafiro. Israel estaba a la frontera de la tierra de Canaán. Pero 3 acontecimientos dolorosos ocurrieron durante su peregrinaje antes de llegar a esas fronteras. El primero fue la adoración a un becerro de fundición hecho en oro. La segunda fue cuando solicitaron carne al Señor, porque anhelaban las ollas de carne que disfrutaban en Egipto mientras eran esclavos. Dios exhortó a través de 70 hombres para que el pueblo se santificase y no se dejasen llevar por la codicia y por los placeres. Tanto en la veneración del becerro de oro como en el acontecimiento de las codornices que trajo mortandad sobre el pueblo de Israel, siempre se manifestó un pueblo remanente fiel. Después, cuando ya el Señor había permitido que Israel reflexionase y continuase la marcha, Él hizo que 2 espías fueran a reconocer la tierra, y después de 40 días, estos jóvenes llegaron presentando un informe que desalentó al pueblo. Solo 2 de ellos trataron de exhortar a todo Israel a que se mantuvieran fiel al Señor. En medio de la apostasía, en medio de la desconfianza hacia la palabra del Señor, siempre se manifestará fieles remanentes que estarán dispuestos a levantar la bandera de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Esta actitud
de negatividad a obedecer lo que Dios había establecido, hizo que el Señor quitara su protección y ellos fueran atacados por los cananeos en un lugar llamado Horma. Dios le había dicho que ahora no entrarían a la tierra de Canaán, sino hasta después de 40 años. Pero entrarían, no ellos, sino sus hijos, porque Dios es fiel a sus promesas. Somos nosotros los que hemos desconfiado en el Señor. Por eso el libro de Números tiene grandes lecciones para nuestra vida, nosotros que estamos viviendo en el tiempo del fin. Así que veamos algunos detalles que aparecen en este capítulo que, si hacemos una lectura superficial, pareciera que está totalmente fuera del contexto de lo que hemos estudiado hasta ahora. Veamos cómo comienza el capítulo. El Señor dijo a Moisés: «Di a los israelitas: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy». Cuando hayáis entrado, van a entrar. Dentro de 40 años, sí, pero van a entrar. Ustedes retrasaron la entrada por culpa de su desobediencia y desconfianza, pero yo les aseguro, dice el Señor, que van a entrar. Y mientras ese momento llega, ustedes presentarán ofrendas. Y dice el versículo 3, cuando traigáis al Señor ofrendas encendidas, holocaustos o sacrificios por voto especial de vuestra voluntad para ofrecer en vuestras fiestas en grato aroma para el Señor de vacas o de ovejas, entonces el oferente deberá añadir la 10ª de efa de flor de harina, es decir, aproximadamente 2 kilos, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. Hasta el versículo 14 se da indicación a cuanto a ofrendas y sacrificios. Pareciera de verdad que esto está descontextualizado de todo lo que está ocurriendo en el desierto. Pareciera más bien una repetición de las instrucciones dadas en el libro de Levítico. Pero tenemos que captar de que Dios estaba intentando que su pueblo entendiese que a pesar de su rebeldía, Dios les amaba y que les estaba brindando la oportunidad de ser fieles y perseverantes. Dios no se aparta de Israel. Dios no abandona a su pueblo. Al contrario, busca la reconciliación. Y al decirles a Israel que presenten ofrendas, era porque todavía la gracia del Señor estaba extendida sobre el pueblo de Israel. Tú y yo hemos cometido muchos errores en el pasado. Nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos dudado de la palabra del Señor. Algunos se han apartado y han regresado y no han perdonado esas actitudes que tuvieron en el pasado. Tienen todavía un remordimiento y un dolor en sus mentes. O puede ser que estemos allí en el camino del Señor tambaleando, dudando de nosotros mismos, dudando de las promesas del Señor. Pero déjame decirte que la gracia todavía está extendida. Dios todavía nos está dando la oportunidad de reflexionar, de nacer de nuevo, de ser transformados, de que nuestra mente tenga una perspectiva diferente. Dios no quería el dolor para Israel. Dios quería que ellos entraran a la tierra de Canaán. Dios quería que ellos fueran una luz, un testimonio, que ellos fueran una bendición. Pero mientras no cambiaran de actitud, el plan del Señor no se iba a cumplir. Ya lo habían humillado en la derrota de Horma. Los cananeos tomaron fuerza y desconfiaron mucho más en el Dios de los israelitas. Cuando tú y yo cometemos un error y damos un mal testimonio, estamos afectando directamente el nombre del Señor. Por eso es importante que reconozcamos nuestros errores. Dios quería que Israel, al presentar sus ofrendas, al presentar los sacrificios, pudiesen renovar su relación con Él. Ya a partir del versículo 15 se nos dice: una misma ley tendréis vosotros, la congregación, y también el extranjero que habita con ustedes. Algunos de ellos que habían sido los precursores de la codicia cuando anhelaban las ollas de carne. Algunos de ellos
que habían sido los que habían incitado al pueblo a rebelarse con Moisés, murieron, pero otros quedaron. Y estos que habían quedado era porque no habían entrado en la misma actitud que los codiciosos y se habían mantenido fiel a Dios. Y la idea era que no se les viera con desprecio, sino como personas que también habían recibido la gracia del Señor. Dios siempre tiene fieles en todas partes. Y tú puedes ser uno de esos fieles, donde quiera que te encuentres. Versículo número 16. Una misma ley y una misma norma tendréis. Las oportunidades son para todos. No hay una ley para los israelitas, no hay una ley para los gentiles. Todos tenemos una misma ley porque pertenecemos a un mismo gobierno, que es el gobierno de Dios. Y Dios no cambia porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Versículo 17. El Señor dijo también a Moisés: di a los israelitas, cuando hayáis entrado a la tierra donde os llevo. O sea, Dios está confirmando que van a entrar. Así como a nosotros nos dice el Señor el día de hoy, que entraremos a la nueva Jerusalén, iremos al reino de los cielos y tenemos que ser perseverantes porque Cristo vendrá a buscarnos. Ellos tenían la esperanza de entrar y estando en el desierto 1 año, 2 años, 10 años, 30 años, 40 años, y en todo ese tiempo muchos cayeron en las tumbas, no vieron las promesas del Señor por su mal testimonio, pero sus hijos verían que el Señor sería fiel a su palabra. Han pasado muchos años desde que Cristo dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y esos años nos indican que estamos viviendo en el tiempo del fin. Tú y yo estamos a la puerta del reino de los cielos. Israel tenía que estar seguro de que pronto tendrían la oportunidad de volver a esa tierra que fluía leche y miel. Y nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Realmente anhelamos entrar a la patria celestial? ¿Y estamos viviendo en esta tierra como habitantes del reino de los cielos? Dios le dijo: cuando hayáis entrado en la tierra donde os llevo y empecéis a comer el pan de la tierra, ofreceréis ofrenda al Señor. De lo primero que amaséis, ofreceréis un pan, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. Por vuestras generaciones daréis esta ofrenda al Señor de las primicias de vuestras masas. Debía haber alegría y agradecimiento a Dios por todo lo que había hecho en favor de su pueblo. Así como Abraham, por fe, confiaba en la palabra del Señor y mantenía siempre la hospitalidad presente con cualquier persona. Él vio 3 caminantes que venían al mediodía pasando por sus tiendas y les ofreció alimento, le lavó los pies, sin saber de que uno de ellos era el Señor. Mis queridos amigos y mis queridos hermanos, Dios quiere caminar con nosotros todos los días, en cualquier momento. Permitamos que Él, a través de su Espíritu, transforme nuestros corazones. Ya a partir del versículo 22 se habla acerca del perdón de los pecados que se cometen por ignorancia. El versículo dice: si por error no cumplís algún mandamiento que el Señor dio a Moisés, cualquiera de los mandatos del Señor para seguirlos por vuestras generaciones, y esa falta es cometida por ignorancia, entonces, en el caso de la congregación, la comunidad ofrecerá un novillo por ofrenda encendida en grato aroma para el Señor, con su presente y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación por toda la congregación de Israel y serán perdonados porque fue por error, y ellos traerán al Señor una ofrenda encendida y un sacrificio por el pecado, y será perdonada toda la congregación de Israel y el extranjero que vive con ellos, por cuanto fue un error del pueblo. El pueblo se equivoca y el pueblo debía reconocer sus errores. Hoy tú y yo nos equivocamos. Cometemos faltas por ignorancia, pero Dios no nos deja sin luz. Él no quiere que nosotros sigamos en tinieblas.
y que cometamos errores tras errores. A pesar de nuestros errores, el Señor nos muestra el camino por donde debemos ir. Israel podía cometer errores por ignorancia. Por eso necesitaba las instrucciones de los ancianos, de los sacerdotes y por supuesto repetir cada día las instrucciones dadas por el Señor a través de Moisés. Lo que para nosotros hoy es el Pentateuco, para ellos se llamaba la Torá o la ley y ellos la repetían para de esa manera tener presente la voluntad del Señor. ¿Cómo evitamos la ignorancia? ¿Cómo evitamos pecar por desconocimiento? Leyendo cada día la palabra del Señor, allí conoceremos su voluntad. Si una persona peca por error, dice el versículo 27, ofrecerá una cabra de un año por expiación. El sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por error, la reconciliará y quedará perdonada. Para el natural de Israel y el peregrino que habita entre vosotros, una misma ley tendréis. Se repite nuevamente la expresión. Esto es para todos, no es solamente para los israelitas, es para todos. Como todos tenemos oportunidad de salvarnos, porque cuando Cristo murió en la cruz, la salvación estaba garantizada para todos los seres humanos de este planeta. Una cosa es que la salvación esté garantizada, y otra cosa muy diferente es mantenernos en la salvación. Todo ser humano, todo habitante de este mundo tiene la posibilidad de salvarse. Pero solamente aceptando esta salvación y viviendo de acuerdo a los principios establecidos por Dios es que podemos conservar la salvación que Cristo ganó por nosotros. Versículo 30. Pero si la persona que haga algo con soberbia, es decir, ya no es ignorante, tanto el natural como el extranjero, injuria al Señor. Entonces, hay pecados por ignorancia, esto ya lo habíamos estudiado en Levítico, y hay pecados de rebeldía. Esta persona que peca con soberbia, que injuria al Señor, esa persona debe ser cortada de su pueblo. No se puede permitir. A las personas se les brindan oportunidades, pero si no quieren vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido, entonces se corta del pueblo. Y en este caso, cortar del pueblo era quitarle la vida. Hoy nosotros no andamos quitándole la vida a nadie, porque todos tenemos la posibilidad de salvarnos. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, solo los que estén dispuestos a hacer la voluntad del Señor y se hayan conservado en la salvación que Cristo ganó valorando su sacrificio en la cruz, entonces entrarán a la patria celestial, y los que no entren, lamentablemente, tendrán que morir porque vivieron con soberbia, despreciando lo que Dios ha establecido. Por cuanto menospreció, dice el versículo 31, la palabra del Señor y su mandamiento, esa persona será enteramente cortada, su iniquidad será sobre ella. Hasta aquí vemos instrucciones de renovación de pacto, de renovación de relación, de tener la oportunidad de entender de que a pesar de que están en el desierto, Dios no ha dejado de cuidarles y de recordarles que poseerán la tierra. Y ese mismo mensaje lo tenemos nosotros en este día. Dios no deja de recordarnos de que Cristo muy pronto vendrá y que llegaremos a vivir en un mundo donde no habrá pecado, ni muerte, ni dolor, ni clamor, y tenemos que ser perseverantes a las instrucciones dadas por el Señor. Ya en la parte final del capítulo se nos presenta un acontecimiento particular. Y es que cuando los israelitas estaban en el desierto, hallaron a un hombre que juntaba leña en el día de reposo, en el sábado. Un hombre que juntaba leña después de tantas instrucciones, después de recordar lo que pasó en la adoración del becerro de oro, después de percibir las consecuencias que hubo cuando las codornices cayeron, y después de haber visto prácticamente cómo el pueblo de Israel cayó por mano de los filisteos al desobedecer la orden divina, vemos a un hombre que con soberbia, que por su propia voluntad, no por ignorancia, viola el cuarto mandamiento. No respeta el día del Señor y se va a cortar leña o a recoger leña.
Este hombre no era ignorante, conocía bien las historias. Tuvieron que habérselas contado porque era parte del pueblo de Israel. Y este hombre decidió desafiar a Dios, como hoy en día hacen muchas personas, incluso aquellos que se llaman cristianos. Desafían a Dios violando sus mandamientos. Los que lo hallaron juntando leña lo llevaron ante Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel. Había un lugar donde allí retenían a las personas porque no estaba declarado lo que se había de hacer con él. Entonces el Señor dijo a Moisés: irremisiblemente ese hombre ha de morir. El mismo Cristo amoroso del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El Señor dijo: yo no he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Si tú, mi querido hermano y amigo, quieres entrar a la tierra prometida, si tú quieres entrar al reino de los cielos, a la nueva Jerusalén, ¿por qué no le prestas atención a los mandamientos del Señor? Claro, nadie anda por allí matando, robando, adulterando, o por lo menos no de manera pública. Pero como cristianos, la mayoría está pisoteando abiertamente el cuarto mandamiento. Fue Dios quien dijo: irremisiblemente esa persona ha de morir. Dios no quiere la muerte de las personas, quiere que tú y yo reflexionemos para que no suframos las consecuencias, así como Dios no quería que muriese gente por causa de la adoración a un becerro de oro, así como Dios no quería que muriesen por causa de la codicia de comer codornices con ansiedad y desesperación, así como el Señor no quería que muriesen en horma de mano de los cananeos. Dios no quería que este hombre muriera, pero él desafió al Señor desobedeciendo el cuarto mandamiento. Si lo viéramos desde este punto de vista, como está revelado en el capítulo 15 de Números, quizás seríamos más observadores del día del Señor. Quizás le prestáramos más atención a este mandamiento escrito con el dedo de Dios. Y él dijo: irremisiblemente esa persona ha de morir. Si tú eres un cristiano que no le ves importancia al cuarto mandamiento, déjame decirte que irremisiblemente algún día vas a tener que sufrir las consecuencias de ese pecado que no es por ignorancia. Porque yo estoy seguro que algunos que ven este video lo ven simplemente para manifestar que están en contra de la obediencia a los mandamientos. Pero hay muchos que están dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Nadie debería desear la muerte de ninguna otra persona, pero déjame decirte que si no somos obedientes al mandamiento del Señor, lamentablemente el resultado final del pecado es la muerte. El Señor dijo a Moisés: irremisiblemente ese hombre ha de morir. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces, como mandó el Señor a Moisés, lo sacaron fuera del campamento, lo apedrearon y murió. Si Dios no quería que ese hombre muriera, ¿por qué lo mataron? Porque había llegado a un punto sin retorno. No pecaba por ignorancia, pecaba por rebeldía. Es lo mismo que Satanás está haciendo. Satanás era un ángel de luz que habitaba en la presencia del Señor y desobedeció, y hasta el día de hoy es el engañador y el acusador de los hermanos. Versículo 37. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas que se hagan franjas en el borde de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja un cordón azul. ¿De qué color era el cordón de las franjas en las vestimentas del pueblo de Israel? Azul, como pudieron haber sido las tablas de piedra originales escritas por el dedo de Dios la primera vez. De piedra de zafiro, azul. El color azul forma parte del santuario, así como el púrpura, el carmesí y el blanco. El azul representa la lealtad. Y si las piedras en las cuales se escribieron los primeros 10 mandamientos eran de zafiro azul, entonces ese cordón azul que iban a portar los israelitas en sus ropajes iba a representar la ley de Dios, la fidelidad a la ley establecida por el Señor. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el relato lo sigue diciendo:
Esas franjas, versículo 39, os servirán para que al verlas os acordéis de todos los mandamientos del Señor y los cumpláis, y no sigáis los caprichos de vuestro corazón y de vuestros ojos que os llevan a prostituiros, para que os acordéis, dice el versículo 40, de todos mis mandamientos, y al cumplirlos seáis santos ante vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Aquí hay un mensaje de esperanza. Aquí hay una reconciliación que el Señor quiere que su pueblo experimente. Para que no se te olviden los mandamientos, el color azul, que es el color de la lealtad, de la fidelidad, te va a permitir recordar lo que Dios escribió para nuestro beneficio. Mis queridos hermanos, este capítulo 15 termina diciendo que debemos prestarle atención a los mandamientos del Señor. Si tú y yo no le prestamos atención a esta norma de vida, entonces cometeremos el mismo error que cometió el pueblo de Israel con el becerro de oro, con las codornices y con el informe que trajeron 10 de los 12 espías que fueron a recorrer la tierra de Canaán. Por eso, este capítulo 15 es importante que nosotros lo hagamos una realidad en nuestra vida. ¿Y cuál es esa realidad? Que seamos fieles a la orden del Señor, a sus mandamientos, y que no nos pongamos a objetar o a deducir que eso era solamente para los israelitas, cuando en realidad el Señor dice: una misma ley tendréis para el extranjero como para el natural, para el que vive en otras tierras como el que está allí en el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos son para todos nosotros. Así como la salvación está disponible a través de Cristo para todo aquel que crea en Él, así los mandamientos están disponibles para todo aquel que quiera vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Deseo que la compañía del Espíritu Santo te motive cada día a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y bueno, vamos a terminar este análisis con una oración. Querido y amante Padre, muchas gracias, Señor, porque tú nos permites renovar nuestra relación contigo y ser obediente a tus mandamientos. Permite, Señor, que cada día podamos hacer tu voluntad donde quiera que estemos. Fortalece nuestra fe y también, Señor, ayúdanos a testificar de que realmente vale la pena obedecer tu palabra. Guía nuestros pasos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, la invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos con este recorrido explicativo por la Biblia. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos el día de mañana.